Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, señorilla. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Voy a empezar con un par de previas. La primera es que cuanto le voy a decir está judicializado o publicado. Es decir, vamos a intentar evitarnos aquello de esto lo dice usted, esto... porque no es mi opinión, sino que es algo publicado por un medio o dicho o aceptado por un juez. La segunda cosa que le voy a decir es que le pido brevedad. Tengo solo un cuarto de hora y bastantes preguntas. Quizá le interrumpa. Pido disculpas de antemano. No es por falta de educación, sino por falta de tiempo. Así que, si está listo, pues empezamos. Sí que un par de puntualizaciones. Usted ha dicho que no quiso hacer política durante la pandemia. Bueno, para no querer hacer política, usted dejó el ministerio para presentarse a la campaña electoral. Es curioso. Y también ha dicho que... ¿Tiene usted el derecho a presentarme unas elecciones? No, lo digo porque usted dice que no quiere hacer política, que no quiso hacer política. Me parece que no hay nada más político que presentarse en una campaña electoral. Y también ha dicho que no iba de comprar barato, sino que iba de comprar. Esto está bien si usted va a un supermercado con su dinero, pero es que usted trabajaba con muchísimos millones de euros de dinero público. Con lo cual creo, y yo entiendo perfectamente que era un tiempo muy difícil en el cual, voy a ser muy claro, se hubieran comprado mascarillas a Bin Laden. Lo entiendo perfectamente. Pero luego se tienen que dar explicaciones de por qué a Bin Laden, de qué pasó y sobre todo por qué le timó Bin Laden. Así que la primera pregunta que le voy a hacer, tanto que durante todo este tiempo usted ha presumido de gestión, de seriedad y de orden, ¿no? de corrección, ¿cómo es posible, con todo respeto hacia los choferes, que el chofer de un ministro acabe siendo uno de los principales proveedores de material sanitario en plena pandemia? Yo creo en el ascensor social, creo en la meritocracia, pero si usted controlaba tanto, ¿cómo es posible que un chofer llegara a vender material sanitario en plena pandemia? Primero, no he presumido de nada, no es mi estilo, y en segundo lugar, eso me lo tiene que preguntar a mí. Se lo tiene que preguntar a quien lo nombró. Yo puedo responderle a los nombramientos que hice. Y en tercer lugar, el principal proveedor de material sanitario al Ministerio de Sanidad no fue ninguna de estas empresas. Usted puede acudir, afortunadamente, al portal de contratación pública y ver cuáles fueron los proveedores del Ministerio de Sanidad. Pero 28 contratos... ¿Usted no es cierto que recentralizó las compras? ¿Sí o no? No. Nosotros aplicamos... No, se lo cuento. Nosotros explicamos... Las comunidades autónomas pudieron comprar material. Y compraron. Compraron. Y compraron. Usted puede ver que todas las comunidades autónomas compraron material. Dígame una compra de comunidad autónoma. Lo que hicimos fue... Dígame una compra. Cualquier comunidad autónoma, de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Autónoma de Cataluña. Tuve que, justamente en un caso, avalar que la compra que hacía la Comunidad Autónoma de Cataluña... Usted avalaba. Tuve que certificar... Ergo, recentralizado. Tuve que certificar... Señorilla, señor Rufián, yo sí que le pediría que si hace una pregunta, deje al compareciente contestar. Y no repregunte mientras... No, disculpe. Quizá no quería contestar así. Disculpe, señor Rufián. Mientras está por lo menos contestando a su pregunta, déjele finalizar la contestación y luego formule usted las preguntas que estime oportuno. Gracias. Digo que todas las comunidades autónomas compraron material, en particular... Porque usted lo avalaba, señorilla. En algún caso yo tuve... En algún caso no, en todos. ¿Me permite que me explique? No, en todos no. En algunos casos, en algunas compras que hizo, en algunas ventas que hizo el gobierno de China, se nos pedía al gobierno de España que dijéramos que el organismo comprador, la comunidad autónoma en cuestión, formaba parte del corpus institucional de España, y así lo hicimos. Era simplemente esto, certificar que la Generalitat de Cataluña formaba parte de España. Así que esto a usted le puede parecer un poco... En fin, era así. Y yo tuve que firmar diciendo sí. Le recuerdo, señoría, que está usted aquí como exministro y no como candidato a la presidencia de la Generalitat. Y lo sé. A mí me da igual el papel de Cataluña en todo esto. A mí no. Bueno, a mí sí, en tanto en cuanto usted era el máximo responsable de un ministerio que avalaba las compras. No, los avalaba no. Y le recuerdo que esto no es un acto de campaña. No, ya lo sé. Yo no he venido aquí por voluntad propia, se lo aseguro. Siguiente pregunta. Entonces, pero permítame. Usted me ha preguntado por la compra centralizada. Es que ya le ha respondido, avalaba las compras. Con lo cual, se le escapó que el chofer de un ministro vendía material. No he dicho esto. De acuerdo. No he dicho esto. He dicho que tuve como ministro de Sanidad en algunos casos que explicar
al gobierno chino para que pudiera autorizar la venta a algunas comunidades autónomas que efectivamente las comunidades autónomas formaban parte de España. ¿Usted entiende que no es normal que en plena pandemia un chofer vendiera material sanitario cuando usted era el máximo responsable? ¿Lo entiende o no? Ya le he dicho, mi ministerio no compró nada a esta empresa ni a esta persona. Pero que lo vendía, que vendía material cuando usted era el ministro de Sanidad. Pues esto usted tendrá que preguntárselo a quien lo autorizó. Y usted pasaba por ahí como Cristina Urdangarín. Vale. De acuerdo. Repito, usted ha vendido toda su vida gestión y control, cosa que yo puedo llegar a entender, que es un político serio, cosa que yo puedo llegar a entender, ha tenido éxito en ello. Lo hizo como su etapa de alcalde, aunque tuviera problemas con un campo de golf, con un polideportivo. Lo hizo como ministro y lo hace ahora como candidato. ¿Cómo definiría su gestión en cuanto a la compra de material sanitario durante la pandemia? Decente, esforzada, diligente y creo que eficaz. Decente. ¿Qué tiene decente incautar material a comunidades autónomas, tal y como se publicó? No incautamos material a nadie. Se publicó en Alcalá Real, en Jaén, concretamente. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar, señoría? Sí. En Alcalá Real había una empresa que fabricaba sin licencia. Hablemos de licencias. No, hablemos de empresas indecentes. ¿Puedo explicar? Señor Rufián, por favor. Yo estoy dispuesto. Señor Rufián. No, lo que no estoy dispuesto es a que usted perdón. me insinúe cosas y no pueda contestar. Bien, vamos a centrarnos en el objeto de esta comisión y formato respetuoso de pregunta, respuesta, sin interrumpirnos en ningún caso. Se le ha formulado una pregunta, si le parece responde y cuando acabe, siempre utilizando brevedad del tiempo. Una de las primeras órdenes que dicté como ministro de Sanidad tras decretar este estado de alarma fue una orden mediante la cual ordenábamos a todos los fabricantes o distribuidores de material sanitario de protección que comunicaran al Gobierno de España el stock que tenían y la capacidad de producción que tenían, para conocer el material que había disponible en España y, confrontándolo con el cálculo de necesidades, ver si debíamos de proceder a la compra de material o no. Esta empresa y otras no atendieron a esta orden en un momento de estado de alarma. De acuerdo. Y en atención a las facultades que teníamos y actuando con el cumplimiento de su deber, la Guardia Civil detectó que había una empresa que sin licencia estaba fabricando, nos comunicó el stock que tenía. En ese momento hacían falta mascarillas en Madrid, porque era donde teníamos la urgencia de la pandemia. El material se distribuyó en Madrid. Hubo algunas personas que hicieron circular versiones no ajustadas a la verdad respecto a este episodio. Se procedió a dar licencia y a legalizar la actividad de este proveedor, que luego fue un proveedor, he de decirlo, muy eficaz durante el resto de la pandemia. Hablemos de proveedores ineficaces o indecentes. Usted ha calificado a su gestión de decente, de hecho. ¿Qué tiene de decente pagarle 3 millones de euros a unos fabricantes de yeso por unos respiradores que no llegaron? Hubo, ya lo he dicho, bastantes proveedores que no se dedicaban habitualmente al suministro de material sanitario, pero todos ellos, a los que formulamos compras desde el Ministerio de Sanidad, pasaron estos controles que he dicho. Poco control, y efectivamente son 3 millones de euros. Un 3% del material que compramos tuvo incidencias. Sigamos. En algunos casos el material llegó con dificultades, se pidió el reembolso de dinero. No llegó. Es que no llegó. Y en los casos en que no llegó, se reclamó. Señor Rufián, déjelo concluir y usted luego reformula lo que considere, por favor. ¿Tiene decente pagarle 253 millones de euros a una empresa comercializadora de bebidas alcohólicas, alfombras, muebles, por unas mascarillas que llegaron mal y tarde? Yo creo que le he explicado, señor Rufián, que en los primeros días de la pandemia... Pero que son 253 millones de euros. Usted no puede aquí venir y decir que es que se les escapó. No se nos escapó nada. ¿Cómo que no? 253 millones de euros. 28 contratos, 750 millones de euros de material que llegó, excepto algunas incidencias que si quiere le detecto. Pero usted llama incidencia a 253 millones de euros. Que no fueron incidencias de 253 millones de euros. Lo acaba de decir usted. Se lo vuelvo a decir, no acabo de decir esto. No ponga en mi boca expresiones que no he hecho. Yo no acabo de decir que hay 10 millones de euros han condenado por estafa. Mire, a cambio de unos guantes que nunca llegaron. Señor 4 casos. Perdón, señor Rufián, vamos a ver si respetamos los usos de la palabra. Me está diciendo que no sabe nada. Pero si usted pregunta y cuando el compareciente le está contestando introduce nuevas preguntas y valoraciones sobre la contestación... Me está diciendo todo el rato lo mismo, que él pasaba por ahí. Disculpe, lo está haciendo ahora conmigo. Escúcheme y no hable usted solo. Escuche a los demás y usted tendrá no hablar solo, su turno de intervención.
¿De acuerdo? Finaliza, señorilla, y continúa usted con las preguntas. Voy a decir que pese a las dificultades experimentadas en esos días, la práctica totalidad de los suministros contratados se recibieron en los meses en que más se necesitaban. Y hubo 4 incidencias de fondo. Una con la empresa Interpharma, los test de detección rápida. La empresa reintegró el dinero al Tesoro Español. 2, el caso Hiperín de respiradores. Se instó reclamación en vía ejecutiva. Y 2 casos, 2 contratos con la empresa Member of the Tribe para guantes de nitrilo, para los que también se ha instado la reclamación ejecutiva. Efectivamente, un 3% del material que se adquirió en unas condiciones muy complicadas. Esto es lo que puede usted comprobar si lee los informes del Tribunal de Cuentas, si ve todas las incidencias, todo lo que hemos publicado. Usted ya con proveedores fiables, en plena pandemia, cuando ya había pasado el inicio de la pandemia, dijéramos, ustedes compraban, comerciaban con empresas en la otra punta del mundo que vendían material 600 veces más caro que material que vendían empresas de Toledo. Entonces, ¿qué me está contando? Que usted no sabía nada, que son errores, que pasaba por ahí, que todo era muy complicado. Usted tiene que entender que es un cargo, que era un cargo público, de hecho, aún es un cargo público, con una enorme responsabilidad. Y yo entiendo que era muy complicado hacerlo todo bien, pero también era muy complicado hacerlo casi todo tan mal. Siguiente pregunta. No, el señor... voy a responder, es que ¿no? tengo 3 minutos. Sí, pero voy a responder. No. Entonces, señor... yo aquí he venido a escucharle a usted. No, bueno, supongo es que ya me ha respondido. Señor Rufián, me viene a decir que no sabe nada. Señor, no, sí que le voy a decir. Le digo que bueno, las ya, compras... Pues que sí, que sabe algo. Un momento, señorilla. Señor Rufián, ha hecho usted una intervención, deje que haga la intervención, les pido a los dos brevedad, al compareciente y al señor Rufián, y así podremos hacer productivo este debate. Señorilla. Simplemente recordar que el grueso de las compras que hizo el Ministerio de Sanidad y de los contratos que se hicieron por importe de 750 millones de euros se suscribieron antes de finales de abril del 2020. El material fue llegando, alguna parte del material llegó en julio, agosto, septiembre, pero los contratos se formalizaron antes de finalizar abril de 2020. Y en muchos casos solo se podían comprar líneas de producción y pactar entregas extendidas en el tiempo, que es lo que hicimos todos, también el Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad. Tenía usted, en definitiva, peor suerte que el Coyote en el Correcaminos, ¿no? A la hora de contratar proveedores. Ignoro la suerte del Coyote y del Correcaminos. Yo trabajé mala suerte, bajo porcentaje de contratos que estaban mal. Me parece un dineral gastado en gente que estaba condenada por estafa. En algunos casos desde hacía años. No es ustedes, cierto. Sí. Por ejemplo, una empresa que compró después una nave en la Roca del Valle, donde usted fue alcalde durante 10 años. No es cierto. Su gerente... ¿Perdone? No es cierto. Les recuerdo que por el Código Penal, el artículo 556, usted no puede mentir. Ustedes trabajaron con una empresa con sede en Sant Cugat del Vallès que no tenía ni un duro en actividad económica, que tras la pandemia se hizo millonaria porque ustedes la contrataron y que después de la pandemia se compró una nave en la Roca del Vallès donde, oh casualidad, usted fue alcalde. Y su gerente, su creadora, su administradora, estaba condenada por estafa desde el año 2015. ¿Esto no es cierto? No es cierto. No es cierto. No estaba condenada por estafa, ¿no? No. Entonces... Estoy buscando la referencia para aclararse enseguida. Entonces, ¿por qué estaba condenada? Pues no lo sé, pero ella no era administradora. Pero estaba condenada, ¿no? No era... yo qué sé. Vale. No. El señor Víctor Franco, su director de gabinete acaba de decir en el Senado que se reunió 2 veces con el señor Koldo García. ¿Usted no sabía nada de eso? Le indico otra vez que yo me vi una vez con el señor Koldo García, le dirigí a los técnicos y el resultado es que no se contrató nada por parte del Ministerio. Eso es lo que digo. Y mi gabinete, los miembros de mi gabinete lo que hacían era a quien venía con ofertas de material... ¿Comían con todos? A quien venía con ofertas de material se le dirigía a los organismos que estaban encargados de comprar y el resultado es que no compramos nada de esto. Esto es lo que yo le suscribieron un contrato, tuvieron que devolver una fianza, de hecho estuvieron a esto de trabajar con ellos. Les vuelvo a repetir, ¿cómo es posible? Le vuelvo a repetir que no compramos nada, aunque no compramos nada ni contratamos nada con esta empresa. Estuvieron a punto y es curioso que usted no se enterara de esto tampoco. Es que no compramos nada con esta empresa, se lo vuelvo a decir, señor Rufián, no sé. ¿Qué le parece? Un catabàs i no vam comprar res amb aquesta empresa, és que no
Ya, jaja, jiji. No, jaja, no, es que no puedo decirlo de otra forma. ¿Qué le parece la gestión de Patricia Lacruz, directora general de Farmacia del Gobierno? Tengo en muy alto concepto la gestión que hizo la señora Patricia Lacruz al respecto. Ya, pero protagonizó diferentes operaciones fallidas. De hecho, fue la culpable de 650.000 kits de prueba defectuosos, se saltó varios protocolos en la adjudicación de contratos públicos, incluso vio 14 veces la sede de empresas con las cuales después trabajó, y de hecho su sucesora le invitó a marcharse. Voy a ser generoso. ¿Por qué usted no la cesó? Cuando a tenor de los hechos... No, su gestión no fue buena. Es que no es mi opinión, es información. Esto lo dice usted. No, vamos. Esto lo dice usted. Tengo en alto concepto. ¿Pero le parece poco lo que le acabo de decir? Señor Rufián, debe ir concluyendo por un lado y le acaba de formular una pregunta. Déjele que conteste la pregunta que le ha formulado. Me parece ya, pero cuanto menos no puede pretender que conteste lo que usted considere. La gestión de esta señora. Lo que estime oportuno. Usted pregunta lo que considera y el compareciente contesta lo que le parece. La señora Patricia Lacruz hizo una gestión, a mi juicio, buena, en un momento muy difícil. Se dejó las cejas. Fue una de las principales responsables de que España tuviera material sanitario en tiempo y forma, y no la cesé porque hacía un muy buen trabajo. Pero si pagó mascarillas 5 veces más caras que lo que vendían a pocos kilómetros. El precio medio de las mascarillas es inferior al precio de compra de muchas otras administraciones españolas que compraron en ese tiempo mascarillas. ¿Por qué la cesa, señora Darias? Y esto no lo digo yo, que yo no la cesé. No, la señora Darias. Pues porque es un nuevo equipo y tomó la decisión que tenía que tomar. Ya. También he de decir que los servidores públicos que desempeñaron su labor en esos meses, pues se dejaron mucho ahí. Y algunos de ellos necesitaban, en fin, destinos profesionales menos exigentes. A partir de ahí, cada ministro tiene derecho a tomar sus decisiones y cada servidor público, después de un periodo de tan intenso servicio por el bien común, también tiene derecho a buscar destinos que le parezcan oportunos. Acabo, señor presidente, gracias por la generosidad, con una reflexión final. Tras escucharle, señorilla, estoy profundamente decepcionado. Esperaba bastante más. La verdad es que cuando a un cargo público le timan, la culpa es del timador. Cuando a un cargo público le timan 2 veces, la culpa empieza ya a ser del cargo público, que por cierto le inhabilita como cargo público porque no se entera de nada. Y cuando a un cargo público le timan 3 veces, es que hay tomate. Hay tomate. Muchas gracias. Pues no siento que me timara nadie. Bueno, y yo no estoy, mentiría si le dijera que no estoy sorprendido por su intervención. Yo por la Muchas gracias, señorilla. Gracias, señor Rufián. A continuación...